Hola, ¿Cómo buenas. estás? Yuma, buenos días. Un gusto. Cuénteme. Qué gusto. Bueno, en primera instancia, agradecer la apertura y la predisposición, como le había mencionado el día de ayer, por teléfono. Para nosotros es un honor y un agrado muy grande que usted nos pueda compartir sus experiencias y compartir este espacio de diálogo. Chévere. Quisiera iniciar presentándome. Mi nombre es Jordan Espinel. Y mi compañero de equipo es Eduardo Bravo. Realmente tiene un problema en la cámara. A veces la tecnología nos juega estas pasadas también. Pero bueno, hay que adaptarnos, ¿no? Claro. Entonces, Eduardo Bravo es mi compañero de equipo Ya. y ¿Y tú eres los de dos somos, dónde? perdón, ¿De dónde eres tú? ¿De yo Quito? de aquí de Quito, sí, Ah, específicamente del Valle de los Chillos. chévere, yo también. Ah, chévere, entonces somos vecinitos. Ah, ah. Qué bueno. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, del programa de Maestría en Comunicación y Cultura, específicamente de la materia de Estética y Comunicación con el doctor Cristian León. En ese sentido, nosotros visitamos el Museo Nacional del Ecuador, que está ubicado en la Casa de la Cultura, aquí en Quito, y Ujú. específicamente visitamos la Sala de Arte Contemporáneo. Ya. El trabajo para esa materia consistía en valorar toda la colección y una vez valorada toda la colección de este Centro de Arte Contemporáneo, elegir una obra. Ujú. En ese sentido, nosotros hicimos una revisión de todas las obras y bueno, nos pusimos algunos parámetros para poder la obra analizar. Uno de esos parámetros fue que la artista sea una mujer. Porque claro, cuando realizamos el recorrido nos dimos cuenta que al menos el 70% de las obras expuestas son de hombres, pertenecen a los hombres y un 28% a mujeres y un 2% eran de autores o autoras anónimos, ¿no? Entonces nosotros vimos la necesidad de elegir una mujer, ¿no? Entonces ahí tuvimos algunas opciones, por así decirlo. Estaban Olga Piz, estaba su trabajo también. Y bueno, entonces al final decidimos su obra porque encontramos en ella eh, muchos elementos que analizar y elegimos específicamente la obra El Mercader, que fue una obra pintada en 1983. Así Antes es. de, exactamente, antes de seguir, solo me permito hacer un breve paréntesis porque hoy aquí es 8 de marzo, es una fecha muy importante en el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que es una fecha ideal para reflexionar sobre la lucha histórica por la equidad en valor y en derechos, obviamente reconociendo y apreciando siempre la diversidad, ya que eso enriquece el diálogo. En ese sentido, quiero darle paso, sin más preámbulo, a Eduardo Bravo para que él se pueda presentar y a la vez él pueda empezar con la entrevista. Eduardo, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jordan. Estimada Yuma, mucho gusto. Soy Eduardo Bravo. Mil disculpas, mi cámara, cambiamos de Teams a Zoom por la cámara y algún problema tengo. No tengas problema. Entonces voy a estar sin imagen. También quiero hacerle extensivo ese saludo el día de hoy por el Día de la Mujer, por la larga trayectoria y el recorrido y todos los reconocimientos que usted le ha dado desde el arte al país, a la ciudad y a la práctica, ¿no? Al arte mismo. Entonces, eso quiero saludarle también. Felicitar por esa labor que usted ha hecho y que siga más bien plasmando en su arte toda esa lucha y esa política y esa queja que usted lleva hacia adelante a Bueno, través no me de... gusta, no me gusta el término lucha, en ningún campo. Yo creo que es trabajo. Perfecto. Cualquier cosa es un trabajo. Sí, Ah, sí, lo define mejor. Me presento, no soy Eduardo Bravo, también como decía Jordan, somos estudiantes de la Maestría de no. Investigación en Comunicación y Cultura de la Central. Vamos a empezar esta entrevista con usted para un poco
poder comprender desde su visión como autora y creadora de la obra y de nuestra postura como investigadores o como consumidores de la obra. Entonces vamos a analizar algunos parámetros alrededor de la cultura, alrededor de la cuestión tecnológica, alrededor de qué otras ciencias permiten mediar la obra o entenderla, también alrededor de las relaciones de poder que se dan en la obra. Y yo le voy a hacer un poco unas preguntas alrededor de las dimensiones culturales que muestran en la imagen. Entonces, yo quisiera que usted, por favor, nos pueda contar qué dimensiones culturales usted está plasmando en esta imagen. Dentro del análisis que nosotros hemos hecho, por ejemplo, escogimos esta obra, como dice Jordan, porque se ven muchas dimensiones, y las podemos explicar y es perfecto para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos dimensiones culturales como el trabajo, el intercambio económico, el encuentro social y cultural. También las manifestaciones de diversas tradiciones, costumbres y formas de vida en comunidad, economía local, estratos sociales, roles de género, dinámicas económicas. Los productos pueden reflejar tradiciones y cultura local, alimentos, artesanías, vestimenta, interacción humana, personas de diferentes orígenes y estilos de vida. También creemos que es una construcción identitaria de Sangolquí. Eso es un poco el contexto de estas dimensiones culturales que nosotros encontramos en esta obra. Dayuma, le extendemos la palabra, por favor, también para que nos pueda ayudar con su presentación. Bueno, o sea, tremendo cantidad de información que han logrado con con esta obra, me parece bestial, nunca me habían dado tales dimensiones, me creo que me falta ¿cómo se llama? El paisaje, que es algo que me parece fundamental, porque todo está dentro de un entorno ecológico, diga, no ecológico, sino paisaje, Ajá, especialmente para paisaje. ¿Qué te puedo decir ya más de lo que ustedes dicen? O sea, es tremendo la perspectiva que ustedes tienen de lo que uno hace. Yo lo que sinceramente no soy muy académica, que digamos, y lo mío es una cuestión de percepción y y de práctica artística y ver, o sea, el ser sensible al entorno, ¿no? Y aprender a pintar. O sea, en realidad yo lo que he hecho en mi vida es aprender a pintar. Y siempre me ha interesado básicamente representar la realidad en función de que, además de componer la realidad, porque yo percibo que como es que mi obra o sea, lo que he tratado es de hacerle limpio al entorno, limpiarle de todo este ruido visual que hay, ¿no? Porque claro, si tú ves en ese cuadro, y generalmente en mis cuadros no hay basura, no hay graffiti, no hay, ¿cómo es? No hay no están las casas despintadas, ajá, sino estoy tratando de embellecer la realidad y contando, o sea, y es exclusivamente representando la costumbre, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que he sido pintora costumbrista, ajá. pero de ahí a todas estas implicaciones, estas dimensiones que ustedes llaman, eso ya corre cuenta del espectador. Ah, Ujú. no sé, no sé si te responde. Sí, sí, me responde bastantes cosas. Más bien nosotros, yo en el análisis que hice, yo no había tomado en cuenta esto que usted dice, que es una cuestión de percepción. Me faltó también mencionar paisajes, algo que no había hecho, por ejemplo. Esto de presentar, de componer la realidad para que sea un entorno limpio, esto también nos permite comprender un poco mejor lo que hemos anunciado. Dayuma, por favor, ¿nos puede ayudar con una presentación suya, con una biografía? Vamos a hablar en otra pregunta un poco sobre su vida y su obra. Entonces, quisiera, antes de empezar con esa pregunta, que usted nos cuente primero un poco sobre usted y se pueda presentar. Ya, bueno, yo soy una pintora autodidacta. Yo comencé a pintar desde que tengo uso de razón,
porque siempre existían materiales en el entorno que yo podía usar. Ujú. Eh, Viví con mi padre, que es el pintor más importante del Ecuador, hasta los 5 años, pero mi madre era la diseñadora de joyas, Ujú. entonces siempre había elementos, había joyeros en la casa, como es en la casa de papá y mamá. Luego cuando se divorciaron y mi madre compró esa casa, en la casa que tenía el Centro Cultural Artes, también hizo toda una infraestructura para hacer una galería de artes. En ese tiempo era galería de arte. Entonces, ahí tenía igual joyeros, restauradores, carpinteros. Era una casa antigua, vieja, entonces había que mantener, restaurarle, ¿no? Ah, Entonces, la verdad, además de que mi madre era pintora, era escultora, mi abuela también era escultora. Entonces, en ese contexto, el arte era algo que además era como es consumidora de arte colonial, arte precolombino, artesanía, consumidora de música también. Entonces, en este espacio cultural que ella formó, creó espacios exhibir y vender el arte en general y como había música de cámara, había teatro. Entonces, para mí, el arte, cualquiera de sus manifestaciones, es algo ya parte de mi esencia, de mi gen, ¿no? ajá. Y a partir del, ¿cómo se llama? A partir del 2000, del 19, o sea, cuando tenía 13 años ya decidí no estudiar, no había ninguna duda de que quería ser artista y para mí no significaba mucho la escuela, el colegio, ¿no? Además que tenía hartos problemas con los, eh, con los maestros formales, ¿no? Entonces me retiré del colegio y pasé a formar parte de estos talleres de la casa de mi madre, ¿no? En el 2015 conocí a mi esposo, que era artista también, Miguel Barea. Nos casamos y asumí la práctica profesional desde ahí, ¿no? Porque el trabajo artístico no solamente es hacer cuadros, sino exponer la obra y comercializar, o sea, vivir del arte, ¿no? Entonces, también ahí en ese sentido fue una experiencia enriquecedora como digo, desde los 15 años comenzamos a hacer con Miguel exposiciones de su obra. Yo todavía no sabía pintar, hacía unos cuadros completamente naifs, primitivos, o sea, ni idea. Espérame en un ratito que tengo que abrir la puerta, un Ok, segundito, ¿ya? Te cuento todo esto porque creo que es importante en el sentido de que actualmente se da mucho valor a los colectivos de arte. ujú, Y yo en el 1975 formé parte del colectivo con Miguel, ¿no? ah, Y con otros artistas que estaban alrededor de Miguel, que ya eran bastante mayores que yo, 10 años más que yo, entre ellos Ramiro Jácome, Gabriel García, otros que a la final no mantuvieron la práctica artística como instrumento, pero no. Edmundo Gutiérrez, que como era medio popular, no le han dado el chance de sobrevivir como artista. ujú, Otros artistas como callejeros, ¿no? Como el Bruno Pino, el Michelena, o sea, todo el Washingtoniza, o sea, el romance nunca estuvo, los mosquetores a nuestro entorno, ¿no? ya, Era el y así, o sea, entonces a partir de ahí, aprendiendo, ahí hacíamos serigrafía, aprendiendo a hacer serigrafía, porque no había otra opción aquí, sino de investigar los materiales
Entonces, ¿qué te digo? O sea, eso es, ya son ahora 50 años de trabajo y en mi trabajo propiamente dicho, comencé como digo, a representar el entorno en función de ver, de representar. Me pasaba siempre que cada vez que yo pintaba una casa de las que me gustaban, vivíamos en Cotocollao, y habían todavía, y todavía hay en todo, en algunas partes, porque ahorita ya la arquitectura ecuatoriana está destruida, ¿no? Sí, No hay la arquitectura vernácula, ¿no? O sea, el tapial, esas casas pequeñas, las pocas que están, que son declaradas patrimonio, son destruidas porque no hay ningún beneficio de ser patrimonio, ¿no? ajá. Entonces se van destruyendo y deteriorando. Pero yo pintaba esas casas, entonces tengo algunos cuadros antiguos de casas que ya no hay, ¿no? Como un registro fotográfico, pero pintado, ¿no? Desde mi realidad. No Sí, sé. es muy interesante eso porque yo también vivo en Sangolquí y aquí en Ya. Sangolquí llevo poco tiempo, me he dado por ahí algunas vueltas cuando salgo a hacer cosas y eso. Y hay aquí en Sangolquí, por ejemplo, algunas casas que han sido declaradas patrimonio cultural, pero por ejemplo ya solo está en la fachada y todo el resto de la casa ya está botado y no hacen nada porque es patrimonio y no pueden hacer nada. Entonces ahí uno como que dice... Claro. Más bien, ojalá la naturaleza termine botando rápido eso, porque al menos de alguna manera no se puede intervenir, incluso. Entonces, Exactamente, ya hay terrible, o algunos sea, espacios así aquí en Sangolquín. claro. Y pese a que, como yo ya vivo 45, 47 años aquí en Sangolquí, o sea, más o menos algo he aportado en que no acaben de destruir, ¿no? O sea, Ujú. yo me acuerdo que hace 40 años, creo, tenía el vecino que como es, que formaba parte del Consejo Municipal, entonces querían botar todas las casas para alinear las vías De acceso. los carriles o sea, porque aquí en el Ecuador mismo lo único que importa es el vehículo. O Sí, sea, no, no existe sí, posibilidad sí. de que haya espacio para el pato. Además, lo que más importa, y esa es una bronca que tengo yo desde hace rato, bueno, no tengo bronca, pero tengo una necesidad de discutir, es el asunto de los vehículos parqueados. Ajá, Yo soy indignada de la oligarquía que representa vehículo parqueado. O sí, sea, se toma los dos carriles, el peatón tiene medio metro y el carril y el vehículo que circula un carril, ¿no? sí, sí. Y Entonces, aquí en Sangolquí, perdón, hay carros en las calles a montón. Ahorita ya, parqueados, sí, ahorita todos. mismo ya los carros ya están parqueándose afuera, ya están dejando los carros ahí, quedan todo el día, se quedan ahí afuera. Oligarcas, o sea, les vale un comino la circulación y les vale un comino el peatón, Sí, los claro. peatones tampoco les dejan pasar aquí. Es Porque que, además está saturado de ventas ambulantes, ¿no? sí, Las veredas. Pero bueno, esas son una de las porque yo soy soy bastante crítica, o sea, yo en el asunto ponte ya de la práctica del consumo, o sea, no, de la comercialización del arte ecuatoriano también soy indignada porque las galerías no han aportado nada, ¿cómo se llama? Los espacios institucionales que ahora son los únicos que hacen algo de trabajo cultural. La última, o sea, tienen toda la infraestructura, todo el billete, digamos, para pagar su burocracia y el artista a duras penas le dan el fee de éxito, que es $100, ¿no? El fee de exposición, que es $100, ¿no? Entonces uno trabaja es para, para pagar la burocracia, ¿no? dice, la obra de Dayuma se subsume en un neobarroquismo que de ciclo en ciclo ha afinado gracias a su oficio. El arte de Dayuma es barroco, el barroco geológico profundo, perla del caos y la aglutinación.
Dayuma Guayasamín, 1959. En los años 60 ganó dos premios de pintura, el del diario El Tiempo y el concurso interescolar del municipio de Quito. Dayuma creció rodeada de óleo, de esculturas, de lienzos, de olor a resina, a bocetos de manos manchadas de barro y acrílico y largas sobremesas en las que se discutía sobre arte. Su abuela, Malvin, no puedo pronunciar bien su apellido, mi disculpa. Cherniak, Cherniak, es rusa. Cherniak, ajá. Rusa fue una gran escultora y artista. Su madre, Luz de Perón, de origen belga, fue pintora, escritora, amante del arte. Sus sedas son pinturas hechas con acuarela. En ellas vemos flores, gotas, hojas, ramas o motivos compuestos que varían en distintos tonos de color. Unos cuadros oscilan entre los tonos lila, otros en tonos cálidos. En todos hay detalle, sutileza, particularidad en la sensibilidad del trazo. Son retratos subjetivos de la naturaleza. Sus obras están entre la serigrafía, grabado, encaje, dibujo, collage, acuarela y acrílico. Y aquí nombro unas pocas de las que traje: puerta, flores, San Francisco, tienda, velas y flor roja. Ya. Esto, Dice eso, de que ese texto es tuyo o de otros. no, este texto es de su página web y recogí A ver, algunas cosas que estaban en los diarios, en los medios. ya, Recogí algo del comercio y algo del universo también encontré. ya, Ya, chévere. ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tecnologías participan en la producción y recepción de obra? Entonces, por ejemplo, esto de colores brillantes, el color es una de las tecnologías para la No, recepción de su obra. tecnología no ha de ser técnica. Sí, le explico. Tecnología equivale más bien sí a la técnica, pero en la jerga de comunicación, la tecnología viene a ser como esa extensión de nuestro cuerpo, que una técnica es, por ejemplo, el hablar, el pensar, el escribir, el pintar. Esas son las técnicas y se convierten a la vez en las tecnologías por las cuales una persona puede hacer palpable el arte o una persona puede recibir el arte. Otra manera de recibir el arte a través de las tecnologías son los soportes. Los soportes son las técnicas o son las tecnologías. Son las cosas que nos permiten hacer plasmable el arte. Entonces, vemos que tiene en esas tecnologías que producen su obra, están los soportes, materiales textiles diversos, tiene formas arquitectónicas, tiene el acrílico y el cartón. Esas son las tecnologías que hemos identificado. Entonces también vemos que la gente ha podido recibir su obra a través de cámaras de fotos, a través del celular, a través de cuadernos o esferos, a través de galerías de arte, a través de redes sociales, plataformas en línea o libros de arte. Esas son las maneras en las que también se recibe su obra. Entonces, en ese sentido, quisiéramos preguntarle, ¿qué otras tecnologías cree usted que participan en esta producción? Usted que hizo la obra, ¿qué otras cosas recurrió para producir este? Materiales, para mí esos son materiales. Ajá, exacto. Con los que yo trabajo son materiales. O sea, para mí el material es lo que me inspira en realidad. O Ujú, sea, qué elemento qué cosa puedo utilizar para trabajar lo que yo quiero plasmar, digamos, ¿no? Entonces, también qué soporte, o sea, es el soporte, es el material, es la técnica, ¿no? ajá, Entonces, yo tengo serigrafías, que es una técnica, tengo el grabado, que es otra técnica. En la serigrafía, por ejemplo, yo le he aplicado al vidrio, le he aplicado a la tela, le he aplicado al cuero, le he aplicado a la madera, en la ujú, serigrafía, en distintos elementos. O sea, por ejemplo, la serigrafía sobre cuero hago para hacer cuadernos, carpetas. Yo comencé a hacer cuadernos en el año 90, ¿no? O ujú, sea, ahora ya todos los artistas hacen cuadernos impresos, ¿no? Pero nosotros hacíamos con Miguel imprimiendo como es el grabado, también en cuero, en tela, el grabado en cartón como soportes. ajá, De ahí tengo la verdad, o sea, pintura, dibujo sobre papel, collage, que es los encajes, o sea, comencé a trabajar ya en el 2000 la cuestión de encajes, que era eh,
como, o sea, conseguir todo suerte de encajes y irles recortando en función de conseguir los elementos súper estructurados que tengo al comienzo y ahora ya mucho más suelto, o sea, ya corto el encaje no para dar una forma específica, sino para crear volumen y como es, y transparencia y distancia, ¿no? Ya. En el, ¿cómo se llama? De ahí, por ejemplo, encuentro una puerta antigua y le pinto. Ujú. ¿No? Sobre madera. O sea, en general yo la pintura propiamente dicha, he hecho sobre madera. Ya. Y ahí inserto ¿cómo se llama? El collage. Luego descubrí la acuarela sobre tela, sobre sedas. Entonces, esa es otra técnica completamente distinta, ¿no? Eh, que nunca había hecho yo acuarela, o sea, he hecho dibujo, un poco de dibujo sobre papel, pero jamás, como es, y cuadros pintados en acuarela sobre tela, entonces, que son de grandes formatos. Eso me llevó ¿a qué me llevó? Bueno, a perder la forma, o sea, ya no estructuro tan conscientemente el paisaje. Lo que hago en la acuarela es, si bien al comienzo era muy abigarrado, medio arabesco para mi gusto, más que barroco, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo se llama? En la acuarela, lo que hago es garabato, como es una técnica interesante porque es un dibujo sobre la tela, sobre la seda, se dibuja con un elemento que se llama guta, que es como una pega. Ujú. Entonces dibuja lo que uno quiere dibujar y es esta guta lo que hace al secarse es que limita la expansión de la acuarela sobre la tela. Entonces es, digamos, una flor, haces una flor en dibujo y luego le vas rellenando y luego lavas la tela y le Ajá. quitas esta guta. Entonces todo lo que estaba dibujado al lavarle se vuelve blanco o el color de la tela original porque se quita ese elemento y ha quedado dibujado también el elemento, ¿no? Bueno, Ah, interesante. eso he estado haciendo. He hecho, por ejemplo, lámparas de llaves, o sea, tengo yo soy acumuladora de material, ¿no? O sea, encuentro el material y digo, esto me va a servir. Entonces, tengo de todo, ¿no? Entonces tenía de todas las casas que uno ha vivido, una buena caja de llaves, me hice unas lámparas vacancísimas, eh, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo cómo se llaman estas del techo. Por ejemplo, ahora me he hecho las gotas, por ejemplo, en el Cumandá, la cuestión Ujú. de la gota que derramó el vaso, que es una interpretación de la obra de Miguel, hecho en metal. O sea, ahí ya comencé a utilizar la tecnología que yo le llamo, que es un equipo que está fuera de uno, en la capacidad de uno de hacer, y como es el plasma, o sea, para cortar las gotas tienes que usar plasma, y para que el plasma funcione en el corte de gotas, tienes que hacer el diseño en computadora y como es, y ¿cómo se llama esta cuestión de hacer el diseño en la computadora? ¿Cómo? El ilustrador, la plataforma, el En software, sí, ya no me acuerdo, ya me da diseñar, acuerdo. Hay que visualizar. redibujar, digamos, Ajá. ¿no? Para que cada elemento salga, ¿no? Se me fue el nombre. Y claro, ahí sí, con las nuevas tecnologías, o sea, mi obra es muy detallista en realidad. Ajá. Entonces me demoro mucho los cuadros y mientras más viejo estás, más perezosos uno se vuelve en esto de hacer arte. Y estas nuevas tecnologías han facilitado tenazmente la posibilidad de hacer, ¿no? Entonces comencé a reproducir mi obra, estas sedas, en
en impresión digital sobre seda, que ahora yo sé que ya hay en el Ecuador, pero antes no había, en el 2015 que hice unos 4, 5, o 2017 creo, unos 5, mandé a hacer a la China, en seda china, Ajá. unos cuadros míos sobre seda, otros me hicieron en Nueva York. Entonces ya comienzan a reproducir el trabajo digital, en el arte a través de la digitación, ¿no? Y comencé a hacer, experimentar, o sea, yo lo que hago es experimentar con el material. Entonces comencé a reproducir también mis cuadros sobre estos elementos plásticos de la lona. Y claro, la lona es típica, todo el mundo hace afiche, como es, ¿cómo se llaman estos rótulos en lona? Sí, los Eh, de claro, los rótulos, todo el Ecuador está repleto de rótulos de hechos en lona. hoja en Pero lo- la lona, como digo, es muy vulgar, entonces comencé a hacer en plástico transparente y me quedaron unos trabajos de mi obra misma, de mis cuadros mismos, bueno, eso ya había hecho yo cuando trabajé sobre vidrio en el 85, la serigrafía sobre vidrio. Lo que quise es crear transparencias, o sea, el ver las capas, que Ajá. luego en la computadora eso es lo que se hace, se trabaja sobre capas con el Sí. entonces yo Tayuma, ya comencé, sí, bueno, este, ya me ahí le estoy hago, yendo. ahí le hago un alto. Le voy a dar paso a Jordan porque él tiene otras categorías que preguntarle, por favor. Ya. Bueno, todo material uso yo, por si acaso. Sí, le he tomado nota de todo, le tenemos punto. Sí. Sí, Bueno, ya están muchas grabando. gracias, Dayuma. Ha sido hasta ahora un diálogo muy interesante, poder entender cómo ha sido esta transformación de los materiales conjuntamente de la técnica, cómo ha ido evolucionando y cómo ha existido un diálogo entre los soportes físicos, los materiales que ustedes determinan y su obra misma, ¿no? La técnica y cómo usted plasma la idea en torno a esto. Una obra puede ser abordada desde distintas disciplinas, ¿verdad? Una obra puede ser analizada desde las audiencias, desde distintas teorías, desde distintas disciplinas. Por ejemplo, podemos entender su historia inserta en la historia del arte, ¿no? Desde cuándo se produjo, por ejemplo, se produjo 1983, específicamente la obra El Mercadeo, ¿no? Una, una época muy convulsionada políticamente y económicamente en el Ecuador, porque en ese entonces estaba en el gobierno Osvaldo Hurtado, Ujú. después del asesinato de Jaime Roldós. En esta época, claro, se firmó, justamente en el 83 se firmó la primera carta de intención que le llamaban la sucretización. En ese entonces usted tenía 24 años de edad. Entonces, entender cómo el contexto puede incidir también en la construcción de la obra, cómo usted vivía este momento. También se puede entender la obra desde la iconología, cómo las representaciones conceptuales se ven plasmadas en la obra. Eh, Se puede entender una obra de la comunicación, por ejemplo, desde la teoría de la información, desde el interaccionismo simbólico, desde la ecología de los medios, desde el paisaje que usted mencionaba, y entre otras, ¿no? Se puede entender la obra desde la semiótica, desde la psicología, pero me gustaría que usted pueda poner en manifiesto qué disciplinas teóricas podrían ayudarnos a comprender su obra. Bueno, yo en esa época, en el 83, ya hace tantos años, hijitos, eh, creo que mi discurso era básicamente el hacer agradable a la vista el entorno, ¿no? Creo que eso era lo que me interesaba, ¿no? Simplemente con lo que ya había dicho antes, eh, hacer que nuestro entorno se vea lindo. Y bueno, yo siempre creo que he trabajado en función de manifestar la belleza. O sea, para mí es eso. Y claro, sí tenía también este discurso político, pero no, yo nunca he sido
una practicante política eh, como, como es común, o sea, irse contra el status quo y de tal. Simplemente el valorar el entorno, ¿no? A través de mi pintura, hacer bello los objetos que me rodean. Porque ya Miguel era el crítico de arte, o sea, Miguel era un artista, pero tampoco político en la práctica cotidiana, o sea, no éramos partes de ningún partido político, ni de ninguna, ¿cómo se llama? Ningún pensamiento así, ¿no? Político, pero Miguel sí tenía este sentido anárquico, ¿no? De ver la realidad, ¿no? Entonces, un poco yo siempre he estado, como es, dando el otro lado, o sea, el Miguel, la crítica en el neofiguratismo, que era lo que en esa época se titulaba su trabajo, ¿no? O sea, porque él trabajaba con la figura humana. Yo, más que nada, era paisajes, excepto esta época del mercado, del mercadeo, porque realmente yo, al verle a los 20, 30 años, 40 años de ese cuadro que está en el museo, que no le había visto, y que lamentablemente yo no he sido tampoco muy prolífera en la cantidad de obras. Yo he hecho unos 30, 40 cuadros anuales más o menos, o bianuales, porque tampoco es que había como exhibir todos los años, ¿no? Eh, entonces, cada 2 años más o menos era de hacer una exposición. Entonces, yo me trabajaba muy cuidadosamente esos 2 años en el tiempo que había como, porque también había que vender, pues, ¿no? Y Miguel no era un buen vendedor en esa época, entonces nos tocaba, pero fue una época interesante en el sentido que ahí, por ejemplo, en el 83, ¿no? En el 82 o 83, yo era cabreada con las galerías. Habían las galerías exitosas como la galería, como la Galería Artes, a ver qué otras galerías, había la del Wilson Ayo, no me acuerdo qué más galería, no, había la Manzana Verde, o sea, habían unos así, es- y me comía miel, como, porque el Miguel, a él sí exponía todos los años, y uno trabajaba, o sea, era muy costoso ser artista, porque no solamente había que pintar 2 años la obra, o un año la obra, sino que había que luego enmarcar la obra. Luego había que tomar fotos de la obra. Eso le corría al artista. Y había que hacer el catálogo de la obra, que era si es que uno tenía plata, se salía 10, 15 páginas, pero normalmente a duras penas uno podía hacerse una tarjetita de invitación, ¿no? La imprenta no estaba desarrollada reproducir y la foto era costosísima porque no es que ahora nada, entonces era costosísimo. Y las galerías lo que hacían era, te hacían una exposición, te daban la fecha, ¿no? Entonces, 15 días antes de la exposición se movían un poco, mandaban un catálogo, las fotos que uno les daba, mandaban a la prensa y ya, se inauguraba la exposición. Si tú tenías éxito, vendías en la inauguración y el resto de los 15 días que faltaban para el que estaba siendo expuesta tu obra, ya se dedicaban a la otra exposición. Entonces, a duras penas podías sobrevivir. Y además te exigían, además, que tú no vendas nada a nadie, sino a través de la galería, que te cobraba el 30% del costo de la obra. Y eso era imposible sobrevivir con eso. Entonces, con Miguel creamos ¿cómo es? El local para la práctica artística, que fue un espacio en el que contratamos un mes, o sea, dijimos, además que si tú te ibas a la galería a ver
cómo repercutía tu trabajo, o sea, a duras penas había 100 personas que iban a la inauguración y si en el transcurso de los 15 días habían 20 personas, era un éxito total, ¿no? Entonces, pero no vendías, no había chance a no ser de que ya era un éxito total, que no normalmente como éramos jóvenes en esa época no éramos exitosos, ¿no? Más que nada la competencia además era tenaz. Entonces creamos el local para la práctica artística, que fue alquilar un local en el subsuelo de un edificio en construcción durante un mes. Nos salía más barato, entonces las invitaciones las hicimos, entonces dijimos, 15 días pones tú, el Miguel, y 15 días pongo yo. Entonces, hicimos unas invitaciones en serigrafía que las vendíamos en las oficinas. O sea, ya teníamos más o menos un, un, un grupo humano que les gustaba nuestra obra, entonces íbamos a vender estas serigrafías. El Miguel hizo el papelón y la invitación era una cosa grandota del papelón y la mía era cuestas con el mercadeo, que era esta cuestión de vender, ¿no? O sea, el concepto político era, pucha, cómo cuesta vender no solamente los cuadros, sino también la representación que yo estaba haciendo del comercio, ¿no? Claro, vendíamos el catálogo a $20, que de $10, 20.000 sucres debe haber sido. Entonces, esa era o sea, lo que nosotros planteábamos en la práctica artística, porque en eso es lo que nos hemos pasado la vida, es en decir, bueno, el artista tiene que sobrevivir, el artista es un trabajador más. No es, porque siempre hay ese sentido romántico del arte en esa época, más todavía, ¿no? De que uno tiene que ser, para ser artista, tiene que vivir, que como es que ser un pobre bohemio, hecho mierda. Personalmente, el Miguel podía tener esa teoría, porque él no se dedicaba a la venta, pero yo me comía miércoles, pues de tener que pasar todo ese trámite. Entonces hicimos el local para práctica artística. Y más o menos eso es lo que hicimos en muchas oportunidades, ¿no? Es abrir nuestros propios espacios local. Bueno, a ratos mi mamá, porque también grandes broncas con el marido de mi madre, que era el que manejaba la Galería Artes. Fundación Guayasamín nunca nos dio una oportunidad de exponer. O sea, la verdad es que pese a tener unos tremendos pesos artísticos que podían habernos aportado, ayudado, no teníamos que estar en el trabajo cotidiano de sobrevivir del arte, ¿no? Entonces, nuestra crítica era más bien a estos consumidores de arte. De hecho, por ejemplo, a los cuales yo me alineaba completamente en el discurso de Miguel, ¿no? Que era consumidores de arte que lo único que les interesa es consumir blue jeans y nada más, ¿no? O sea, y a duras penas te pagan por eso. Entonces, esa fue nuestra línea, ¿no? De trabajo artístico, ¿no? Es conciencializar la importancia del arte, ¿no? De ser sensible a otra manifestación de lo cotidiano, ¿no? Sí, perfecto. En este diálogo que hemos establecido, yo puedo identificar varias categorías y disciplinas que nos pueden ayudar a comprender la obra como tal. Veo la economía como muy potente, ¿no? Algo que Claro. está transversal en toda la obra. Veo la política también, veo las relaciones de poder de las galerías con los artistas y además con los consumidores de arte. Veo categorías como la comunicación para poder reinterpretar la obra, las representaciones que tiene la obra. Veo a la sociología también, a la psicología. El arte, la historia del arte y bien la crítica potente hacia todas esas relaciones de poder que existen en la sociedad de entorno y que se configuran alrededor del arte. Ahora yo más bien quiero invitarle a que podamos dialogar acerca de cómo el mercadeo, cómo en la obra del mercadeo participaron sus sentidos en la construcción de la imagen como tal. Obviamente nosotros somos visuales, somos tácticos, somos olfativos y
y me gustaría invitar a que usted pueda establecer un diálogo de sus sentidos con la obra misma, ¿no? Entonces, el ojo como un órgano o como un tejido que puede ver la luz y a través de sensores eléctricos puede llevar esta imagen a nuestro cerebro, pero además existen estructuras del ver. No tenemos la misma mirada de hace 20 años, digamos, cuando se construyó la obra en el 83, a la mirada actual que tenemos ahora. Entonces, entendemos también que existen estructuras mentales y sensoriales que permiten ver al ojo lo que ve, que lo percibe de una manera y no de otra. También el tema del tacto, cómo toma el pincel, cuál es la técnica, ¿no? Cómo usted desarrolló la técnica del acrílico sobre el cartón, por ejemplo. Cómo es el olfato en el momento de la construcción de la obra, al momento de leer los materiales, yo qué sé. El tema del gusto, se toma un cafecito cuando va a pintar, que nos pueda poner en diálogo sus sentidos con la construcción de la imagen como tal. Bueno, en realidad yo como te digo, yo veo lo que hay en mi entorno, ¿no? Y eh, trato de reproducir, o sea, nunca intenté, o sea, hay pocos ejercicios, ¿no? O sea, sí hay bastantes de mi trabajo en el transcurso de la vida, hay bastantes ejercicios de hacer el hiperrealismo, digamos, ¿no? Pero en general mi obra más cotidiana es el ver algo que me gusta y representarlo como sale, porque una cosa es lo que uno quiere, otra es lo que uno puede y otro es lo que le sale. Y esa más o menos ha sido la práctica mía, ¿no? O sea, ver, tratar de reproducir y de ahí el cuadro mismo te va encaminando hacia lo que, hacia lo que, a su fin, ¿no? No, nunca, siempre ha sido una cosa absolutamente espontánea, ¿no? ¿Qué te digo? Los sentidos, sí, hemos vivido en el entorno con ácidos, con olores de ácido, porque con ácido se hace el grabado, con tiñer y gasolina, porque esos son los disolventes para la serigrafía y el grabado, con el tabaco. Porque Miguel y yo hemos sido fumadores empedernidos. Miguel murió de una época a la final, ¿no? De tanto cigarrillo, además de otros olores que consumíamos en su época, ¿no? El tacto, digamos, el tacto es de la pintura, ¿no? O sea, porque se trabaja con el material, o sea, lo que más, porque en la pintura mía propiamente, en la pintura de caballete, que yo le llamo, ¿no? Es de pincel, puro pincel, ¿no? Pero ya luego, pero la serigrafía es mancharse hasta las últimas consecuencias con el lavado con la rasqueta, ¿cómo se llama? Con el tiñer, o sea, el grabado igual, el grabado es manual, o sea, le vas limpiando a la tinta con el igual vas metiendo el dedo para que no se tape la malla. O sea, la verdad es que ha sido todo, ¿no? De tal manera que uno ya es curtida las manos de la sensibilidad, porque los disolventes te hacen perder sensibilidad, ¿no? Pero entonces es el todo, especialmente el ver lo que quieres y lo que puedes, es otra sensación. O sea, yo sí creo que uno aprende a ver de manera distinta. Y de hecho yo hice algún trabajo en el año 87, 86, 87, hice un trabajo de desarrollo del hemisferio derecho, creo que era, o el izquierdo, en donde tienes que pintar sin ver, tienes que dibujar sin ver el papel, sino viendo solamente el objeto representado, entonces te salen unas cosas rayadas. Y eso me llevó a hacer cosas naturales de toda una obra que fue la estética del desobligo, que era pintar lo que no
el arreglo de la casa, o sea, en vez de arreglar la casa, comencé a pintar el desarreglo que ahorita les ha gustado a porque claro, además todas las es cuestión de moda, ¿no? O sea, ponte esta obra que yo hice en el 86, 87, de la estética del desobligo, era, como te digo, pintar el desarreglo. Y como que a las feministas les encanta esa perspectiva actual y quieren destacar de mi obra eso. Y claro, yo digo, ¿cómo? Si a eso hice en el 80, hace 30, 40 años, no. O sea, el arte también se resignifica y vuelve a tomar, digamos, vigencia de acuerdo a la construcción que existe en la Discurso, sociedad, claro, ¿no? claro, el Ujú. discurso que hacen los perceptores del arte, claro, porque cada cual tiene su discurso, ¿no? Y igual cada cual ve lo que quiere ver, ¿no? Exactamente. Para usted se pone a pintar, ¿existe algún ritual especial? ¿Escucha algo en especial? ¿Algún músico que le guste escuchar Música para a todo inspirar? volumen, música a todo volumen, especialmente Miguel, o sea, Miguel era un fanático de la música porque él viene de una familia de músicos, todos son músicos, su padre, sus hermanos son músicos. Entonces, Miguel, a todo volumen podíamos oír al mismo músico durante 2, 3 años, porque tampoco es que habían muchas posibilidades de reproducción de música como hay ahora, o sea, es tremendo, ¿no? Y ya tuve muchísima pena cuando Miguel, siendo tan amante de la música, ya no le interesaba ver los audiovisuales que ahora se ven en el YouTube y de tal, ¿no? Entonces, pero era compartido con música y con noticias. Fanáticos siempre de la noticia, oíamos, escuchábamos todo el día también ¿cómo se llama? Las discusiones en la Cámara de Representantes de los diputados, era en esa época que pasaban por la radio y por ¿cómo es? Las sesiones, ¿no? Entonces siempre había o noticias o música, rock pesado. Luego nos fuimos por el lado de la música latinoamericana, pero no la música protesta. Miguel y yo quedamos de fanáticos de Sabina, ¿cómo se llama? Pero ya eso te cuento en el 90, ¿no? ¿Cómo habían estos españoles, los ilegales creo que eran los españoles, o sea, música alternativa más que Manu Chao después, o sea, todos estos, Miguel era muy sensible realmente, y al último también hay unas buenas, era fanático de Gotia y de, ¿cómo se llama? James Blunt. O sea, siempre música más o menos actual, ¿no? Parte de, Perfecto. obviamente, el rock pesado, el rock además clásico, ¿no? Que ahora le llaman, porque en ese tiempo no era clásico. Claro, muy interesante este diálogo que ha logrado establecer de los sentidos, de las sensibilidades en torno a la construcción de su obra. Ahora me gustaría invitar también a reflexionar un poco más acerca de la relación de poder que habíamos ya mencionado entre productores, ustedes como productores artísticos y los consumidores. Claro, incluye a los dueños de las galerías de arte. ¿Qué otras relaciones de poder encontraba usted en esta relación de productores y consumidores? Eh, si usted puede establecer un diálogo, yo también como consumidor del arte puedo decir qué poder también puedo encontrar en su obra. A ver, ahí sí que ya no te puedo dar razón, la verdad, porque claro, la bronca era con las galerías y claro, había que ser alhaja con los compradores. No, o sea, una cosa era la bronca y también hasta conseguir una galería también había que hacérselo de alhaja. Pero nunca el Miguel y yo fuimos muy sociables, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, a partir de la muerte de él, me doy cuenta de que yo no salía nunca. O sea, la verdad es, yo iba a un cliente y regresaba a la casa, pero esto de la bohemia no era lo mío porque yo tenía que cuidar además guaguas, ¿no?
y nuestra relación familiar era era lo que más valorábamos, ¿no? Pero no con mi familia artística, sino con mi familia política, ¿no? Mi suegro y mis cuñados y de tal, que no eran sociales, ¿no? Todo lo contrario, eran gente súper antisocial, totalmente antisocial, ¿no? Mientras que Miguel, la relación social que él tenía era con los proveedores de los dolores, ¿no? De otros dolores. Entonces, siempre fuimos muy buenos. Entonces, Miguel conseguía el producto y veníamos a trabajar, ¿no? A vivir del trabajo, a hacer arte, ¿no? Entonces, ¿qué? La relación de poder puede ser esa, ¿no? El poder del consumo de otras sustancias que en ese tiempo eran penadas, ¿no? Y que ahora son consumidas fervientemente por los enfermos especialmente. Ah,